¿Cómo les va? Buen comienzo de semana, así como fue anunciado, recibimos al senador, líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Gracias por venir. Un gusto. Bueno, a ver, una semana que estará marcado, entre otras cosas, por esta cumbre vinculada a la seguridad. Cumbre de las que usted fue de los impulsores. ¿Cómo fue el proceso? ¿Es verdad que usted llamó a Álvaro García y le dijo para acercar posiciones, para sentar en una mesa a dialogar? En realidad nosotros planteamos la necesidad públicamente, lo hicimos en la Semana Santa, nos pareció que había que descomprimir el tema, que había que salir del brete, la renuncia de Bonomi sí, la renuncia de Bonomi no, que el problema incluso era más amplio, que era un problema de convivencia, de valores, de violencia. Dentro de eso, por supuesto, está el fenómeno delictivo, el fenómeno de la inseguridad, y tiramos la idea a través de una columna de opinión y de ciertas declaraciones públicas. Antes de que nosotros hiciéramos ninguna gestión con el gobierno, que la pensábamos hacer, antes de eso, el lunes después de Semana Santa, el Consejo de Ministros anunció que iba a haber ese diálogo. A raíz de que se hace ese anuncio, yo llamo a Álvaro García para pedirle los detalles de cómo había sido la decisión. Pero fue una iniciativa directa del presidente de la República, que obviamente, como se dijo, tuvo en consideración alguna de las cosas que nosotros decíamos, pero fue una iniciativa del gobierno. ¿Y quedó desvirtuada? Y yo creo que venimos mal, ¿no? Uno no es tonto, no es ingenuo. Si en los días previos, tanto desde el gobierno como desde los partidos tradicionales, las declaraciones van en un sentido de confrontación, el gobierno descartando ideas y propuestas que dirigentes de los partidos tradicionales habían planteado en estos últimos días. Yo creo que uno puede estar en desacuerdo, yo de hecho estoy en desacuerdo con varias de ellas, pero no está bueno generar un clima, decir, mira, antes de sentarnos a conversar ya te aviso que estas cosas no van. Bueno, y del otro lado... Pero institucionalmente, sí, el presidente de la República, en el marco de la reunión por los hidrocarburos, les pidió que las propuestas que tengan las lleven escritas Exacto. En un papel. Entonces, desde ese punto de vista, no está la puerta cerrada. No, está abierto el tema. Y del otro lado se insiste otra vez con que casi que un requisito es que renuncie Bonomi, sabiendo que ese requisito no se va a cumplir porque Bonomi cuenta con la confianza del presidente. Y a su vez hay un cuestionamiento, se exige que se cambie la política de seguridad. Y después, agregado a eso, las delegaciones de los partidos tradicionales no incluyen a sus principales figuras. Esa es una realidad. Para hacer un diálogo en profundidad, una cumbre, como usted decía, tienen que estar la calle Pou y Larrañaga del Partido Nacional y tiene que estar Bordaberry del Partido Colorado. Parece que es imprescindible. Y además, justo a esa hora, el martes a las 6, o sea, mañana, el ministro Bonomi va a estar presentándose ante la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado para hablar de temas muy similares. Y uno hubiera esperado que Bonomi estuviera presente en la reunión con el presidente. Entonces, uno suma, 2 más 2 da 4. Acá hay una idea de bajarle el perfil a esto y convertirlo en algo que no sé en qué será, pero bueno, nosotros vamos a seguir. A ver, yo creo que la gente está pidiendo que haya acuerdos. La gente está preocupada, está asustada, está indignada. ¿Y qué quieren los partidos tradicionales? Levantar banderas y esperar a ver si ganan en el 2019 para impulsarlas, porque si no hay diálogo con el gobierno, ninguna de esas propuestas, por mejores que sean, se van a atender. Entonces hay que priorizar el diálogo. Pierden algo de... A ver, que se entienda, ¿no? Quizás sea demasiado duro el término, pero pierden algo de autoridad moral los líderes de los partidos tradicionales al criticar, fustigar, pedir que haya medidas para bajar la inseguridad y cuando tienen la oportunidad de ir a dialogar con el presidente no van? Yo creo que se equivocan profundamente. No sé si pierden autoridad moral, pero en todo caso están desoyendo lo que la ciudadanía está pidiendo, que es un acuerdo, que es buscar a ver si podemos mejorar las cosas ya, no en el 20, no dentro de 3 años y medio, ahora. Y ahora, para mejorar las cosas, hay que hacerlo con el gobierno que está, que no es el que a mí me gusta, ni que el que le gusta a los blancos y los colorados. Por supuesto, nosotros tenemos diferencias, pero estamos convencidos de que el camino es dialogar. Y la verdad que es inédito, ¿no? Por primera vez desde que estamos en democracia, cuando un presidente convoca,
no van las principales figuras de los partidos. Es muy raro, es un error profundo. Todavía estamos a tiempo de que lo enmienden, es mañana, pero me parece que no están sintonizando con las necesidades que la gente hoy está reclamando en la urgencia, Y ¿no? usted que, por ejemplo, se juntó hace algunos meses con Larrañaga, Sí. que reconoce que tiene diálogos me imagino, con todos los senadores, Sí. ¿no puede levantar el teléfono y...? Les dije, ¿eh? Ah, ¿lo habló, lo llamó? Y nosotros hicimos llegar el mensaje a los partidos tradicionales con mucho respeto, porque obviamente son decisiones de ellos, pero obviamente nosotros dialogamos hay diálogos permanentes entre todos. Bueno, por eso, pues muchas Entonces, veces está lo que trasciende públicamente y otra es la que sucede en el día a día. No, Ustedes no. en el Parlamento se cruzan todos los días. No hay una instancia de 2 minutos, Luis. hicimos llegar el mensaje, claramente. No quiero entrar en los detalles porque cada cual, eso son conversaciones privadas, pero transmitir esto que yo estoy diciendo, esto de la necesidad de buscar un diálogo, de buscar un entendimiento, de que hay que saber leer, que si el Partido Nacional y el Partido Colorado van a ir a la reunión, pero van a ir con delegaciones que no incluyen a sus principales referentes. Y eso se lee. No lo hicieron así los expresidentes. Cuando el presidente de la República llamó por el tema de los hidrocarburos, fueron todos. Y fueron todos sin dudar. Y me parece que esa regla básica, que es cuando el presidente llama, más allá de todas las diferencias que tenga, estamos en una democracia sólida y por lo tanto la solidez de la democracia se alimenta de este tipo de reflejos, no está respondiéndose como se debería, es mi opinión. ¿Y qué es lo que pasa, hablando de su opinión? ¿Ya se está pensando en las próximas elecciones? ¿Hay un No, tema de cálculo yo electoral? no puedo pensar cuál es el motivo, eso cada cual sabrá. Yo lo que sí entiendo es que el resultado de esta situación es que el diálogo viene mal parido, digamos, y entonces los resultados posibles seguramente pueden ser escasos. Nosotros vamos a tratar de que no. Vamos a llevar nuestras propuestas, vamos a dialogar, vamos a trabajar. Ojalá yo me equivoque y a pesar de la ausencia de los representantes principales de blancos y colorados, el diálogo se encamine. Sería una muy buena cosa y bueno, y allí habrá que aportar y ojalá podamos impulsar cosas que yo creo que son fundamentales. Pero usted es escéptico. Yo lo que veo, y acabo de leer las declaraciones de hoy de los principales dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, están ya dándole muy poca chance al diálogo. No me parece bien. Me parece que siempre hay que estar abiertos a lograr cosas productivas. Porque además este es un problema muy de fondo. Porque, a ver, si uno dijera, no, ahora es cuestión de cambiar el gobierno y se resuelve, todos sabemos que no. A ver, uno mira la historia y la historia del deterioro de la seguridad no se explica solo por los últimos 10 años u 11, viene de bastante más atrás. Hay un proceso de deterioro de las condiciones de convivencia. Yo me tomé el trabajo, en el periodo electoral tuvimos un debate de discutir, de analizar cuál había sido la evolución de las rapiñas, que para mí es casi que el elemento simbólico que indica la temperatura, no la realidad de la inseguridad. La rapiña, aparte es el delito más extendido. además tiene violencia, es el que impacta más, es en la vía pública muchas veces. Desde el primer gobierno de Sanguinetti en adelante, todos los gobiernos sufrieron en los 5 años que pasaron un incremento importante de las rapiñas, del 50, 60%. Todos. Salvo el de Valle, curiosamente en el medio de la crisis hubo una pequeña reducción, pero igual se incrementó. Se incrementó en un 30 y pico %. En los demás, 50, 60%, en el de Sanguinetti, en el de Lacalle, en el de Valle, en el de Sanguinetti 2, y después, por supuesto, también en el de Vázquez y el de Mujica. Todos. Entonces, nadie tiene patente de éxito en estas cosas. Con más razón, sabiendo que además el tema es muy hondo, tiene raíces muy profundas, tiene que ver con normas de convivencia, con una pérdida de lo que son las reglas de juego en una parte de la ciudadanía, de una cierta recuperación, curiosamente, del valor del delincuente, porque hay zonas y hay familias donde la gente valora al delincuente terriblemente, ¿no? Todas estas cosas hay que cambiarlas y si no nos juntamos todos para cambiarlas, y si cada uno está, digamos, defendiendo sus ideas, pero no se sientan ni siquiera a compartir las alternativas,
es una mala señal. Ya hablamos bastante de las ausencias, hablemos de alguna presencia. ¿Le parece pertinente que esté Novik en este tipo de diálogo? Yo la verdad que me sorprendió, es lo que podría decir. Me sorprendió porque además técnicamente no existe un partido del que Novik sea autoridad. Entonces, si el presidente fue tan formal que invitó a las autoridades de los partidos, no invitó a las autoridades. El Partido de la Concertación es un partido de alcance departamental, no nacional. Y hay un diputado que en realidad dice tiene representación que pertenece parlamentaria al Partido de la Concertación. Claro, pero Fachero, ¿no? sí, claro, sí, pero debería haber primero un proceso de institucionalización. Hoy, ¿qué es esto? Es una situación medio delicuescente, pero el presidente tiene el derecho y la posibilidad de invitar a quien quiera. Claro, estas no son cosas que ayudan a que del otro lado haya una buena respuesta. Nadie es bobo también. Yo sigo. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que incomoda a blancos y colorados la presencia de Novik. A nosotros ni nos va ni nos viene, y Asamblea Popular probablemente tampoco. Pero acá nadie es bobo. Hay una situación de dificultad que tiene que ver con el hecho de que ocupando un mismo espacio y además no habiéndose puesto de acuerdo sobre si el Partido de la Concertación no o sí y en qué grado molesta. Hay como una chicana política. Bueno, entonces eso también podríamos incorporarlo en las cosas que no han ayudado. Y por eso yo digo... Novik, por ejemplo, no ayuda. No sé, pero mirado desde fuera, digo desde fuera porque a mí no me complica nada, está en otro espacio político, me parece que tampoco es una señal amistosa del gobierno, ¿no? Leí algunas declaraciones suyas del fin de semana y le quiero preguntar, sí, más ingresando en la arena política, saliendo un poco de este diálogo, este momento coyuntural. ¿No es demasiado pronto para decir que el Frente Amplio cumplió un ciclo y que se necesita un cambio? No, yo creo que la ausencia de agenda es la que indica eso. Y la ausencia de agenda la reconocen los propios Frente Amplistas. Hace un par de semanas, Fernández Galeano, una figura, un dirigente político del Frente Amplio de primer nivel, en un reportaje extenso que le hace Voces, dice, nos quedamos sin agenda. Los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, todos reconocen una situación de crisis, de que hay que generar una nueva etapa, dicen ellos. Uno mira la agenda del Parlamento. La verdad, en lo que va de este año, no tenemos prácticamente nada en condiciones de ser aprobado. Iniciativas mínimas. El Poder Ejecutivo nos mandó un proyecto de ley sobre aplicaciones vinculado al caso Uber, que está en debate en la comisión. Legisladores del partido de gobierno presentaron un proyecto que ya se aprobó, lo tramitamos muy rápido, para permitir el ingreso en fincas abandonadas en el combate a la Aedes aegypti. Y después, nombres de escuelas, convenios internacionales aprobados hace unos años que necesitan ratificación parlamentaria, poco y nada de sustancial en lo que supone una agenda de gobierno. Entonces uno dice, bueno, sí, el Frente Amplio lleva gobernando, va a llegar a 15 al final de este periodo, con mayoría absoluta, con todo el margen de maniobra para aprobar lo que le parezca mejor, y no tiene agenda. Entonces me parece que está agotado, que es necesario un cambio, que obviamente cuando hablamos de decir un cambio, no estamos diciendo hay una sola alternativa. Yo creo que tiene que haber más de una alternativa. Eso le iba a decir, que usted diga, voy a hacer un paréntesis, en campaña electoral usted también decía que había que cambiar. Que el Frente Amplio estaba agotado, que se notaba un cansancio de los 10 años de ejercicio de gobierno. Eran frases que nos hemos entrevistado varias veces. Soy coherente, sigo diciendo usted lo mismo. Manifestaba que había como una especie de agotamiento del ciclo del Frente Amplio, sobre todo haciendo hincapié en las mayorías parlamentarias, pero en el Frente Amplio en todo. Pero ahora, decir que es necesario un cambio, desde mi lectura, es un pasito más. El tema es que quien lee la entrevista, que le realizó el observador, pero quien escucha en este momento su declaración, dice, bueno, pero llegado el momento que haya un cambio, ¿quiere decir que cualquier otra alternativa es mejor al Frente Amplio? Porque puede darse el escenario que usted tenga que, eventualmente, en un futuro, elegir Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, el líder que sea. Estoy haciendo una lectura de lo que es hoy las encuestas de opinión pública, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. ¿Y ahí? Nosotros vamos a trabajar para construir otra opción, lo hemos dicho.
Queremos construir un espacio socialdemócrata y ese espacio se alimenta de gente que va a venir del Frente Amplio, de gente que se siente que esa experiencia está agotada y que hay que construir otra cosa, de gente que pertenece hoy a los partidos tradicionales y que también siente que los liderazgos mucho más corridos hacia la derecha en ambos partidos no los interpretan adecuadamente. Yo estoy convencido de que hay un espacio para construir, estamos trabajando, hay diálogos que obviamente no son públicos porque cada cual está en su trinchera, pero queremos crear algo que a la gente le permita decir, sí, no hay una sola alternativa, que es la vuelta a los partidos tradicionales en sus versiones menos transformadoras o más conservadoras, sino que hay una opción en el medio que tiene que generar obviamente entusiasmo, ganas, energía y que la pelee. Está bárbaro. Eso pero es lo que llegado vamos a el buscar. momento, Y le bueno, puede pasar tener que definir entre el candidato del Partido Nacional o del Partido Colorado, del que sea, y el Frente Amplio. Y veremos. usted está diciendo hoy, en el año 2016, que se necesita un cambio de gobierno, que no está más, que el Frente Amplio no tiene las condiciones hoy para seguir al frente del Ejecutivo. Este frente, así como está definido, está agotado. Faltan 3 años, veremos. Vamos a crear una alternativa que pelee. Somos conscientes, el Partido Independiente solo no pelea. Solo. Creo que estamos creciendo, vamos a seguir creciendo, creo que vamos a crecer bastante, pero lo que aspiramos es a construir una cosa más grande. Y yo creo que esa cosa más grande de centroizquierda, socialdemócrata, con un perfil muy radicalmente democrático, sin dudas sobre si el derecho y la política, qué está primero, etcétera, etcétera, con claridad en el rol del Estado, con una actividad definida, coherente, yo creo que esa es la opción. Claro, y ahora, me niego a discutir qué haría yo si mañana esa opción no llega y entonces queda... No, yo se lo planteo desde el punto de vista que usted está diciendo que el Frente Amplio está agotado y que tiene que haber un cambio. Entonces, si tiene que haber un cambio, yo estoy seguro que esta frase se la van a agarrar. Pero claro, y hay cuando gente... estemos en la previa de una segunda vuelta electoral, y si usted está diciendo que tiene que haber un cambio, el cambio es que no esté más. Y bueno, sí, yo creo que llegó el momento de que haya una transformación en el país. Veremos cuál es la disyuntiva que la gente va a plantear, porque es la que decide, y nosotros aspiramos a estar en esa disyuntiva. Aspiramos nosotros, digo, ese espacio político, el Partido Independiente dentro de él, ¿no? Socialdemócrata, es difícil pensar en un escenario donde usted logre convencer a alguna figura de peso importante del Frente Amplio que abandone la fuerza política. Es decir, a ver, uno piensa en el espacio socialdemócrata por excelencia del Frente Amplio, que es quizás el Frente de Liber Seregni, convencer a una Story que abandone el Frente Amplio para una nueva alternativa, y a priori parece algo difícil. Muy difícil. Sí, y además yo creo que esta alternativa tiene que tener también una cierta lógica de renovación generacional, ¿no? De construir una opción que implique gente con trayectoria, pero que también señale a la gente que, bueno, tenemos necesidad de un cambio generacional. ¿Sabe que tengo la impresión, cuasi convicción, que usted está hablando con alguien que está cerca de lograr que esa persona confluya en un nuevo espacio, porque está dando hasta el perfil? Alguien de recambio generacional, con trayectoria. No, porque además estamos hablando con mucha gente de distintos horizontes políticos y ideológicos. Decir, también, por ejemplo, en el Partido Nacional uno pensaría quizás un espacio más socialdemócrata, banderado por Jorge Larrañaga. Es difícil pensar que Larrañaga confluya en una alternativa. Yo repito, yo no puedo identificar quiénes, pero lo que sí puedo decir, porque además tengo que tener lealtad con todos ellos, lo que sí puedo decir es que conversaciones hay y que nosotros somos optimistas. El tiempo dirá si ese optimismo se confirma. Bien. La última, en un minuto, simplemente porque no quiero dejar de abordar también este asunto que es de los temas más destacados. ¿Qué hace el sistema político? ¿Qué va a hacer el sistema político ante esto de que en Argentina hay un escándalo de la ruta del dinero acá? Y en ese escándalo, en ese ruido político, nosotros el sábado conversábamos con unos periodistas de Diario Clarín, con Nicolás Viñaski, y nos decía, está comprobado que Fariña y el Ascar viajaban con dinero en efectivo a Uruguay, que ingresaban, que se lavaba dinero en Uruguay.
¿Qué hace el sistema político? Bueno, yo creo, a ver, primero, todos los hechos que puedan ocurrir con trascendencia delictiva deben ir a la justicia. Y si nosotros conociéramos algo de eso, lo tenemos que hacer. De hecho, con respecto a ANCAP lo estamos haciendo. La semana que viene, casi seguramente, vamos a presentar la denuncia penal por el caso ANCAP. Nosotros... ¿Tienen definido por lo menos ya que la semana que viene? Porque se había dicho que se iba a presentar, pero no el día. No, esto la semana que viene yo creo que va a ser, seguramente. Está muy avanzado, o sea, los abogados han trabajado, los escritos están en proceso de redacción muy avanzados y hay que juntar toda la prueba, ¿no es cierto?, la prueba documental que tiene que adjuntarse al escrito, pero eso va a ocurrir en los próximos días, seguro antes de fin de abril, seguro. Eso es un dato de la realidad. Y lo mismo si ocurrieran datos que indican alguna vinculación de hechos delictivos, la justicia tiene que actuar con firmeza. Pero yo creo que hay que ir más lejos. El Partido Independiente está trabajando en un documento que lo vamos a presentar pronto, con ideas y propuestas para mejorar los controles que tenemos que hacernos los partidos políticos. Porque a mí me parece que nosotros hemos avanzado con la ley del 2009, el tema del financiamiento partidario empezó a ser un poco más transparente, pero estamos lejos. Un poco. Por eso digo un poco. Y yo creo que tenemos que ser mucho más transparentes, porque miramos a los vecinos de un lado y del otro y uno dice, nadie está libre, vamos a prevenir, vamos a exigirnos. Por ejemplo, los partidos deberían ser auditados no por la Corte Electoral, que es un saludo a la bandera, porque la Corte no está para eso, sino por el Tribunal de Cuentas. Nosotros deberíamos presentar los balances ante el Tribunal de Cuentas. Somos personas públicas, los partidos. Recibimos financiamiento del Estado. Por lo tanto, tenemos que dar cuenta ante un organismo que tenga capacidad de auditoría, de analizar los balances, de estudiar las rendiciones de cuentas de campaña electoral. Tenemos que discutir el tema del acceso a los medios de comunicación, de cómo si hay reglas para publicidad electoral gratuita. Nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad porque la distribución es absolutamente despareja. Yo creo que en poco tiempo habrá novedades porque la Corte está atendiendo estos temas. Nosotros creemos en un reparto equitativo entre los distintos partidos, de los minutos gratis, pero también creemos que hay que controlar mucho más el financiamiento privado. Y creemos que hay que dejar ese viejo sistema caduco, anacrónico, que no existe en ninguna parte del mundo, de que las hojas de votación dependen de la cantidad de impresiones que haga cada partido y que su capacidad de distribución. Eso es de locos, no ocurre en ninguna parte del mundo. Y es un monto muy importante de recursos que cada partido gasta en esos aparatos de distribución y en la impresión. Entonces, vayamos a un sistema donde el Estado se encarga de las hojas de votación y de que la gente tenga acceso a todas ellas y de imprimirlas y de ponerlas en los cuartos secretos. Y bueno, esas cosas reducirían el costo de campaña y por lo tanto también en paralelo permitirían un mayor control. Eso lo vamos a plantear. Senador Pablo Mieres, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Encantado. La pausa y seguimos con Manuel.